Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. El calentamiento global ha sido uno de nuestras preocupaciones. ¿Es verdad o es una cosa ficticia? Este tema es el que nos reúne en esta tarde en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, con nuestro saludo muy grande para nuestro gran amigo Manuel Pérez Rendón, que ahora está recluido en su casa y parece ser que no tiene la tecnología para podernos encontrar y conversar sobre este tema. Pero tenemos un gran invitado, alguien que se podría considerar un héroe de estos que no se cansan ante las dificultades que encuentran en su camino. Me refiero a un gran amigo que en esta tarde nos acompaña, Carlos Sánchez Montoya. Él es rockero, es un comunicador y vamos a hablar con él en esta ocasión sobre el cambio climático, actores, espectadores, víctimas. Este es el tema que nos reúne aquí. Carlos, ¿tú crees que existe este cambio climático o no? Qué pregunta, ¿verdad? Parece ser vana, pero no sé si tú la admites. Primero, un saludo cordial en el horario en el que ustedes vayan a escucharnos. Y yo siempre diré que no solamente nos miran en este planeta, sino también en otros, e incluso creo que en otras dimensiones. Es demasiado obvio lo que está sucediendo en la Tierra y no es actual. Hoy es más actual y es de conocimiento más global. Pero indudablemente como seres humanos somos responsables y también somos irresponsables de la destrucción de este planeta. Estoy muy consciente y cada vez es más fuerte y más grande y se puede documentar y percibir y testimoniar mucho más lo que hemos hecho con el planeta. Y parte de esto es inevitable, el que hoy llamamos calentamiento global. La chica sueca, cuando habla de este tema, nos dice siempre que se haga caso a los científicos, o sea, que existen datos objetivos sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático, que es algo muy serio en el que deberíamos tomar en cuenta. Ahora, en nuestro país, ¿se podría hablar de cambiar de mentalidad ante una situación en la que vivimos casi de la explotación de los medios o de aprovecharnos de lo que encontramos? ¿Qué opinas tú o no sé tu punto de vista? Parece que tú lo tienes claro y el hecho de que tú tengas esa preocupación y un back de conocimientos también te produce, como a mí y como no solamente a la activista, a la niña, a la chica activista, les produce algo que desde niño yo llamo angustia existencial, ¿no? Es una desesperación el querer ser actores de un cambio social para que veamos o sintamos que se menora la destrucción del ambiente y la naturaleza. Yo quiero ser muy claro y enfático. Creo que algunas susceptibilidades podrían sentirse afectadas, pero yo creo que en el análisis y en los argumentos puede estar un cambio de conciencia y un cambio de actitud, o por lo menos ser tan astutos como para decir, podríamos menorar un poco más, ¿no? El tiempo de destrucción y tener un poco más de sensibilidad para preservar la vida. Tu entorno
de libros, tu anaquel, tu micrófono, tus gafas, al igual que las mías, los audífonos, lo que nos rodea, forma parte del extractivismo, forma parte del resultado de la forma occidental en la que vivimos. Entonces, yo pienso que somos todos, absolutamente todos como especie, responsables de lo que el planeta está viviendo y de lo que nos está avisando, no solamente porque hoy lo notamos, sino desde que las sociedades humanas han sido industrializadas. ¿Responsabilidad en qué sentido? Porque, mira, en el fondo estamos hablando de una idea que se impone detrás de esta forma de hacer las cosas. O sea, una necesidad que nos obliga a aprovechar del petróleo que tenemos, una necesidad que nos obliga a consumir carne. Ahora, tú has citado palabras que resultan casi, yo diría, un poco metafóricas, igual que decir cambiar el corazón, igual que dicen muchos, y aquí quisiera citar precisamente a Manuel. Manuel diría, es que la Iglesia Católica ha puesto estas ideas de la conciencia, pero ¿qué? Cuando tú dices conciencia, ¿a qué cosa te refieres? Igual que decir corazón, igual que decir conversión. O sea, a lo que yo me refiero, a lo que yo quisiera precisar es que te estás refiriendo a ideas concretas que producen acciones concretas, ¿no es cierto? Bueno, ahora, mira. La idea que tenemos ahora, la idea que tenemos en este momento, o sea, la idea que se impone en este mundo, como tú lo has señalado, consumista, es un poco quizás aquella idea de dominar, o sea, tú eres el señor de la creación, por decir, y el que te hace, el que debes aprovechar, pues tienes que hacer uso de todos estos recursos que tienes. Ahora, cambiar, cuando tú has dicho, vuelvo a decir la palabra conciencia, ¿a qué cosa te refieres? ¿Te refieres a un hábito? ¿Te refieres a una forma de pensar? ¿Te refieres? ¿A qué cosa te refieres? Porque de lo contrario, todo lo que estamos hablando es palabras líricas que, con la ofensa a la poesía, no serían como Robert. Desgraciadamente, muchos piensan que la poesía es eso, ¿no? Palabras lindas lanzadas al ambiente donde que nadie comprende nada. Pero ¿a qué cosa te refieres tú concretamente cuando buscamos un cambio de conciencia? Ok, bueno, mira, lo chévere de este programa, o como tú lo has expresado, es primero como irreverencia, ¿ok? Entonces yo te voy a ser muy claro y considero que desde niño, a través de esta angustia existencial, hemos tratado de explicar y de tener claro qué somos los seres humanos, para qué estamos los seres humanos y qué consecuencia tiene la forma en la que nos comportamos. A ver, esto tiene que ver directamente con preguntas que nos hacemos desde que somos niños, a través de nuestras profesiones, a través de nuestros estudios, a través de los libros que tenemos, del conocimiento que hemos heredado. Todos tenemos unas conclusiones y para cada uno de nosotros se convierten en no solo poemas o solamente palabras o, como tú dices, conceptos líricos bonitos. En mi caso, voy a hablar en mi caso, creo estar muy consciente de haber encontrado mi fórmula, la que a mí me sirve y a través de la cual yo he intentado transmitir artística y profesionalmente en mis otras profesiones esta realidad. Y voy a serte directo y enfático en lo que yo pienso. La especie humana es el único ser destructivo, nocivo y es una plaga del planeta. Sí, pero te hago un paréntesis, pero también es capaz de hacer las mejores cosas de la... No es verdad. Mira, no es verdad. Déjame hablar, déjame terminar. El hecho de que tú estés, por ejemplo, haciendo precisamente eso, o sea, en vez de estar destruyendo, tú estás construyendo, existe una contradicción, sería una cosa absurda.
déjame terminar la idea. Y es más, sería absurdo todo este programa, sería absurdo toda esta razón, si no podemos cambiar. Déjame terminar, déjame terminar. Es importante que podamos ver las situaciones interna y externamente, no como una ficción, sino como una realidad en la vida cotidiana. Todo lo que el ser humano hace, absolutamente todo, le afectamos, voy a incluirme como humano, al planeta Tierra. Incluso en los libros más dogmáticos o de cualquier leyenda religiosa o cualquier dogma religioso, está escrito que no existe ni uno bueno y tú más que nadie lo sabes. Eso está escrito. Ahora, no existe ninguna actitud del ser humano, absolutamente, por más ecologista, por más conservacionista. Ojo, y no soy pesimista, luego lo voy a aclarar, ni tampoco soy autodestructivo, pero tengo muy claras las cosas. No existe ninguna actitud del ser humano, ninguna, ni la que crea estar convencido de que es buena o mala, que le haga bien al planeta. Somos una especie totalmente depredadora del planeta. Si algún ser humano podría considerarse positivo, lo diría los guaraníes no contactados, las selvas no contactadas, y peor, con intromisión de las misiones, los religiosos, el jesucismo, el cristianismo o la totalmente las selvas, y que han sido solamente un arma de las petroleras, los mineros y las empresas industrializadas para terminar con la vida. Entonces yo tengo bien claras las cosas. El hecho de que yo viva en un mundo occidental y que consuma las cosas no quiere decir que yo esté ciego. Entonces, por eso te quiero aclarar. Todo lo que el ser humano hace, y te lo puedo comprobar con todo lo que te rodea y lo que me rodea, que como seres somos 100% y totales destructores de un planeta maravilloso al cual no pertenecemos. La tesis a la que tú quizás citas es una que también está y está muy bien difundida en una película interesante que se llama Instinto, no sé si la has visto, es con Anthony Hopkins. Ahora, en esa película se habla precisamente, él hace una construcción de esta tesis, de dos tipos de seres humanos, los depredadores, aquellos que van a devastar todo, y aquellos que van a hacer el uso racional de los recursos. Ahora, mira, yo lo que quiero indicarte es una cosa, porque de lo que te escuché ahora, con posiciones como la tuya, que vas a cambiar ni sé qué, y de las que tú estás hablando, de una angustia existencial desde niño, si yo hablo también así, y por menos de hablar como tú, me pueden decir que tengo que ir a visitar a un psiquiatra o a un psicólogo. ¿Por qué? Porque la razón que quisiera precisar es, oye, en el Ecuador, aquí donde nosotros vivimos, sujetos como lo somos nosotros, agobiados, como tú dices, por una situación económica concreta, por una situación de pensamiento concreto, porque aquí la mayoría somos criados, ya sea por el sistema de educación, ya sea por la misma sociedad, por las ideas difundidas, somos casi, digamos, los pobres de clase baja, media y baja, pues somos como, o son, criados para el látigo, ¿no? O sea, para el servicio de señores. O sea, tú no piensas, tú no vas a hacer lo que tú quieras. Entonces, en realidad, si estás cumpliendo órdenes, si el sistema educativo te ha preparado para no actuar de acuerdo a tu propio criterio, es más, ni siquiera tienes un propio criterio, ¿cómo puedes lograr un cambio social? Y en este caso, un cambio. Mira, ahorita si quieres lo que has dicho de la iglesia, hay dos documentos interesantísimos del Papa Francisco que no me pidas a mí que de razón, tendrías que pedirles que te explicaran los que son oficiales para estas cosas, o sea, de parte de la iglesia, que sean los obispos, etcétera. El pensamiento de la Laudato Si, o sea, el Laudato Si, que fue un hermosísimo documento del Papa Francisco, muchas intervenciones del Papa Francisco. Acaba de presentar el último documento que se llama Amazonía, o Mi Querida Amazonía. O sea,
Y mira, entonces, todas estas cosas, ¿no? Se dice, pues sí, pero los católicos deberían ser unos aliados para evitar ese cambio climático. Pero aquí en el Ecuador no lo son. Ya, y entonces, y uno dice, ¿y por qué no lo son? Porque simplemente, ¿o qué? No saben leer al Papa. ¿Cuántos católicos hemos sembrado? O sea, bueno, yo sí he sembrado porque lo que tú dices a mí sí me llega, porque, y en lo que yo pido, o sea, digo, atención, está bien, ¿no? Que estemos, que salgamos a hacer peregrinaciones, que vayamos al Quinche en de 1 millón de personas, pero sembremos un árbol por lo menos, pues. O sea, sembremos un árbol, cuidemos un árbol. Ahora, te vuelvo a decir, pero tienes nuevamente ahí, el caso está en que en una sociedad como la ecuatoriana, en una situación como la que vivimos, ¿cómo puede darse un cambio cuando la gente no sabe ni siquiera, o sea, ha oído el cambio, pero ni siquiera sabe cómo es? Y yo no creo que se comprometa para realizarlo. Bueno, mira, tú y yo estamos nutridos de esa desesperación por querer dar respuestas y cambiar las cosas. No lo vamos a hacer ni en un programa ni en 100 programas, y yo creo que es bueno dejar sentadas por lo menos las bases para la reflexión y el análisis, le duela a quien le duela, porque es más importante tener las cosas claras, ¿de acuerdo? Para poder tomar decisiones. Si las cosas no están claras, va a haber decisiones comprometidas con ciertos intereses que no son en su totalidad a favor de la naturaleza. Está muy claro que los destructores de esta tierra fueron las misiones y la invasión española, nefasta y destructiva, llamada, en ese caso, católica, traída por la nefasta corona española, traída por la iglesia cristiana, jesucística, evangelizadora, como tú quieras. Así empezó la destrucción de esta tierra, ¿no? El hecho de que tengamos en nuestro territorio la imposición del jesucismo anuló la protección del campo. Sí, pero mira, Carlos, tienes, o sea, tú a mí me parece que eres muy, muy radical y muy extremo. Lo soy, y de eso se trata, porque mira. No, oye, la cuestión está en que tú estás, sí, pero tú no verificas bien una cosa, porque, verás, el Hegel, que, claro, él cuando va a hablar del cristianismo, va a hablar de una... Si no, tú emites criterios, no me dejas terminar lo que me dijiste antes. Sí, pero es que, es bueno verás, tú tocas un problema, tú tocas una cosa en la que no tienes en cuenta unos puntos importantes. Déjame responder lo que me dijiste antes. Ya, yo regresaré yo regresaré correcto, para que no se queden vacíos, ¿ok? Mira, el cristianismo no fue otra cosa que una imposición sangrienta, cruel y criterio, y además eso debería sostenerlo. Me llamaste a mí y te lo voy a sostener, ¿ok? Soy un historiador, soy un conocedor de medicina, de biología, ¿ok? Soy un historiador no solamente de hace 18, 20 o 30 años, quizá más. Está más que comprobado por muchas razones sociales, etnográficas, geográficas, arquitectónicas, incluso de nutrición, que la llegada del jesucismo y del cristianismo a estas tierras aniquiló y destruyó los conceptos de vida y lo que llamamos cosmovisión de los pueblos de esta maravillosa tierra. Nos impusieron, obviamente, innegablemente, un Dios árabe, romano, ¿no? Nos pusieron un Nuevo Testamento que no es otra cosa que una invención de la política militar romana. O sea, tú como sacerdote y estudiante de teología debes saberlo, cuando se inventaron el cristianismo, cuando se inventaron a Jesús.
Y todo Sí, este pero, circo romano, Carlos, deberías concentrarte más en el tema y deberías, todo ¿cómo se tiene, llama? mira, Precisarlo. mira, tiene que ver, porque si no hablas con todas las bases, no puedes decir o no puedes conocer las razones por las cuales no podemos cambiar las cosas a favor de la naturaleza, porque todo tiene que ver con el fundamento y la imposición que tuvo la iglesia desde la colonia. Entonces, como es a lo que pasó, lo que sucedió, a lo que me remito, es la destrucción total de los valores por la madre tierra, por la siembra, por los ríos, y el inicio de una mentalidad para negar el respeto a la Sí, vida y pero la imposición. Carlos, eres absolutamente romántico en tu apreciación de la madre tierra ¿cómo se Mira, llama? Y del, y de la cosmovisión. No es romanticismo. Yo lo tengo muy claro con argumentos, incluso si quieres te doy datos, pero es más importante lo que tú y yo vivimos, y la realidad es que tú y yo vivimos. Si yo te quiero dejar claro que todo empezó con la llegada del cristianismo, pues hay miles y todas son las pruebas de la destrucción de lo que éramos a lo que somos. Una vez que empezó la colonia, empezó a destruirse y a la emisión de tóxicos que en esta tierra no habían, empezando por las enfermedades traídas por el Papa de ese entonces, por los reyes de ese entonces, por los obispos nefastos de ese entonces, y la imposición del nefasto jesucismo y cristianismo en nuestra tierra. Eso, si tú le trasladas a la época republicana, si tú trasladas eso a la época republicana, tú te encuentras pero deberías tú concentrarte en la idea que, por ejemplo, a lo que tú dices, catolicismo, cristianismo, jesucismo, lo que tú quieras, ¿ya? ¿Cuál es esa idea básica que ha destruido todo? Perfecto, mira, el hecho de que tú le preguntes a un ecuatoriano de cualquier clase que no sea en el campo, la diferencia entre tomar una bebida gaseosa y comer quinoa, no lo sabe. Si tú le preguntas a un ser cuál es la diferencia entre un río y el agua potable, no lo sabe. Si tú le preguntas a una persona de dónde viene el alimento, de dónde viene la comida sana, no lo sabe. Yo soy un investigador, soy un asesor además en muchos campos, y en un programa te lo puedo dejar muy claro, ¿ok? El hecho de que no tengamos un conocimiento para respetar lo verdadero nos hace posicionar como seres de destrucción y de inmediatismos para solucionar los problemas. Y hemos convertido en el diario vivir en solucionar los problemas olvidándonos de cómo le afecta a la naturaleza. Conseguimos agua y conseguimos alimento, que es lo único que nos da la vida. Lo único que nos da la vida es el agua y el alimento. Lo conseguimos a costa de destruir cualquier recurso natural. Y eso ha conseguido, en definitiva, si tú te irías ahorita del programa, esa sería la definición completa de por qué existe un cambio climático, por ser humano, seamos nosotros, australianos, chinos, norteamericanos o los que sea, conseguimos el agua y el alimento a costa de cualquier destrucción del medio ambiente. Ese es el resultado de la forma en la que las religiones han puesto un Dios humano encima de convertir a la madre tierra en el origen de la vida. Para yo comprenderte lo que me acabas de decir, que me parece muy interesante, de hecho, tú estás defendiendo y sostienes que son los principios religiosos que han venido desde fuera, aquellos que han afectado todo el concepto de las personas que habían aquí. Obviamente, habíamos aquí, nosotros somos una mezcla interesantísima que también habría que tomarla en cuenta. Ahora, mira, esta idea a la que tú te refieres, ¿no? O sea, es una idea que concretándola, ¿cuál sería? O sea, este dominio sobre las cosas, o sea, obviamente el jesucismo destruyó los valores de proteger la vida. Escúchame, por favor, porque tú al decir esa palabra, jesucismo, ¿a qué cosa te refieres? O sea, ¿te refieres a una imposición? Sí, pero te estás refiriendo a el hecho de una idea que viene desde fuera,
¿no? Y que es impuesta. ¿Qué idea sería esta? La idea que sería esta es, oye, todo lo que tú tienes, todo lo que es la creación, ha sido hecha para ti. Así que tú tienes que dominarla y explotarla, ¿no es cierto? No, 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 no. Eso es totalmente manipulador. O sea, el Corán, la Torá, el Talmud, el Bahamá, todos los libros que tú quieras, todas las teologías han impuesto un Dios humano sobre la naturaleza. El dogma, y tiene que ver todo con la destrucción de la tierra, el dogma ha creado el hecho de que somos los seres superiores de la tierra, los seres creados. Sí, pero Carlos, debes concretar un poco más. O sea, ahorita lo que te estoy tratando, lo que yo capto, que me parece, te vuelvo a decir, muy interesante, es, tú estás diciendo, atención, el hecho de haber formado un Dios, un concepto de Dios, ¿no? Es aquello lo que ha afectado aquí. Entonces, dices, ¿por qué? Hay que darse cuenta que en la naturaleza es lo principal, lo que da vida y nosotros somos parte de eso, ¿no es cierto? Sí. Pues este concepto, tú dices que había aquí, ¿no? Y los europeos, cuando llegaron acá, trajeron un concepto diferente. Este concepto de, porque primeramente, nosotros no teníamos dioses. Carlos, yo nuevamente te pediría, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante esto. O sea, una vez ya que tú le centras bien, o sea, te dices, atención, tenemos un grave problema aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que no consideramos a la naturaleza en sí misma, sino como una hechura de alguien, en vez de considerarla como la raíz y origen de todo. Tú estás más o menos diciendo eso. Mira, la naturaleza es obviamente el resultado. Te voy a ser muy claro, porque ya es hora de que el ser humano deje de tener como autoridad completa lo que otro ser humano ha contado o lo que otros seres humanos durante miles o cientos de años han intentado ocultar, ¿no? Los seres humanos sí somos el resultado de una creación. La religión ha utilizado ese poder hegemónico. La religión ha utilizado esos conceptos de Dios para imponer y ser un arma de destrucción de la naturaleza. Pero los seres humanos no fuimos criados por ningún Dios teológico. Los seres humanos no fueron criados por un Dios de religión ni por un Dios de fe. Los seres humanos fueron criados. Estamos en una parte en la que me parece muy interesante que debemos centrarnos al tema. O sea, me parece, vuelvo a decirte, interesantísimo, donde que entonces el cambio, el famoso cambio climático, o sea, se ha echado a perder la naturaleza precisamente porque se la ha marginado del el respeto. Sí, exactamente, pero, o sea, se le ha sustituido por algo que es una fabricación, absolutamente una entelequia, según tú, y me parece muy interesante, te vuelvo a decir, o sea se establece una entelequia llamado Dios, ¿no? Eso es lo que tú nos acabas de decir, y olvidándonos de lo que significa en realidad esta naturaleza concreta, ¿no? Esto que viene a ser una forma de vida, o sea, de vida. Tienes el retorno muy alto, me parece. Ok, te escucho bien. Mira, para mí está muy claro, somos parte de una generación que debe hacer una reingeniería del conocimiento para que este conocimiento nos sirva o pueda servirnos de algo para detener un poco todo lo que somos como seres humanos, que como tú bien dijiste, somos el resultado de un respeto a una intelequia llamada Dios, que lo que está consiguiendo es ponerse encima, ¿no es cierto?, de la ya se ha puesto, o sea, ya se ha puesto encima, o sea, se ha echado a perder la tierra, la naturaleza. Ahora lo que es necesario es que aquellos que han destruido se generen un cambio en su interior. Mira, pero no se puede cambiar la mentalidad de los seres humanos si no somos teocráticos, porque aunque no seamos tan teocráticos como los fundamentalistas, vivimos en civilizaciones teocráticas. Seguimos creyendo en un Dios humano
para los humanos y para beneficio y egoísmo humano. O sea, estamos tan ciegos que pensamos que el ser humano tiene un Dios de forma humana, de espiritualidad humana, de beneficio humano. Cuando tu Papa y todos los regentes de estas mitologías religiosas ya la tienen claro de que el resultado de tener este Dios como ser superior ha hecho que el ser humano se considere también un Dios y que se cree estar encima de la naturaleza. Eso es más que obvio. Los seres humanos... Una vez que hemos conseguido ya estar claro en ese punto de lo que tú ya has explicado, ¿no? Ya me parece que está bien. Ahora, vamos a buscar lo que hemos dicho ahí, un cambio. O sea, y te vuelvo a decir, lo que dije que retomaría desde hace poquito. Hegel, cuando va a hablar del cristianismo, va a decir una de las cosas más interesantes y bellas de las que yo he leído, ¿eh? O sea, por ejemplo, él va a decir que el concepto de libertad es algo introducido por el cristianismo. Y a mí me parece muy bien. Y además habría que prestarle atención a esas palabras de Hegel. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a propiciar un cambio? Si no es esto que vendría a ser también parte de lo que tú has dicho, etcétera, etcétera, que no está bien, pero el hecho de buscar un criterio, o sea, de un criterio de una razón que piensa, es la que es necesario incentivar para promocionar, para que ese cambio se produzca. O sea, porque si tú vas a mantenerte solamente en el hecho de que aquellos destructores destruyen y no van a cambiar, entonces la solución es la bomba H para todos los destructores, o tú construirías también cámaras de gas para aquellos. Mira, toda la humanidad, tomando desde el principio tus planetas, tus palabras, la persona Hegel que has citado y muchos otros, todos hemos construido en la Tierra una cámara de gas. Todos. Hay que tener muy claro que como especie somos la única especie, es más que obvio, que al sobreponer su egoísta ha destruido la Tierra. Por eso te digo que la palabra intentar, como yo lo he hecho, como tú lo haces, y como muchos luchadores ambientalistas quieren dejar algo en la Tierra para que pueda servir para cambiar mentalidades, que al principio tú y yo las dijimos conciencias, está en abandonar el respeto a las falsas deidades, a entender que nuestros aborígenes, nuestros padres ancestrales, no tenían religión, no adoraban un ser humano, la tenían muy clara, que todo en la tierra es una integridad, incluso con el sol, la luna y las estrellas. Esto no es una magia poética, ¿no? Todo es resultado para poder tener vida en la tierra. Y la injerencia del ser humano en la tierra, por quien la haya puesto, es nefasta. Eso tiene que estar claro, ¿no? La cantidad de seres humanos en la tierra y la forma de producir satisfacciones de vestimenta, alimento, conocimiento, incluso ciencia, y todo lo que tenemos, es innegable que eso es lo que destruye la tierra. Y eso no nos convierte en pesimistas ni en científicos para aplastar un botón y destruir la tierra, ¿no? Pero no podemos ser ciegos. Las cosas para poder generar cambio. Vamos a situarnos en el Ecuador. Vamos a situarnos en Ecuador como si podríamos separarnos o si podríamos separar el Marañón y los ríos del Amazonas, como si podríamos separar las fronteras en el Océano Pacífico y como si podríamos separar las selvas de los otros países. El Ecuador está manipulado por un medio de producción, así sea de derecha, o sea de izquierda, o sea de centro, de donde quiera que venga, por un medio que sigue siendo teocrático, ¿no? No tenemos la inteligencia de saber que los alimentos vienen de sembrar la tierra, como tú bien dijiste, ¿no? La tierra es la que da el alimento. Este alimento es el que produce todos los químicos
exista no solo oxígeno y para que haya renovación de este oxígeno para que las plantas vivan. No son los seres humanos los que producimos la vida en la tierra. Es el agua, las plantas y toda esta reacción química la que produce agua en la tierra. Te voy a contar una anécdota. Yo me eduqué en colegio de curas. ¿En qué colegio te educaste? ¿En qué colegio te educaste? No me interesa. ¿No quieres hacerles publicidad? No quiero hacerles publicidad. No me interesa. Pero los ejemplos que yo recibía en las clases de religión, así como alguien puede asustarse, nos convertía en seres o en personas, en mi caso, como pecadores o herejes, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Yo le dije una vez a uno de estos curas, ¿qué pasaría si todos los seres humanos hubiéramos leído una Biblia, sea el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento? Y de la forma más poética me dijo que sería hermoso porque tendríamos la palabra del Señor y si la comprenderíamos de verdad, el mundo cambiaría. El resultado es muy poéticamente y de buena voluntad, pero es mentira. Si los seres humanos supiéramos leer a la naturaleza, no tuviéramos Biblias, tuviéramos árboles y hubiéramos menos seres humanos. ¿Okay? A pesar del mundo de consumo que tenemos y de los medios que todos utilizamos y los cuales disfrutamos, tenemos que estar claros que los seres humanos no producimos vida. Los seres humanos producimos muerte y destrucción, por más que tengamos medios para apaciguar, ¿no? O restablecer cierta forma lo que destruimos. Pero los dueños de este planeta no somos los seres humanos. Los dueños de este planeta tenemos que reconocerlos, es las plantas y los animales. Por eso estoy en contra de esas palabras que dicen que la tierra se nos dio para explotarla. Hasta la palabra explotarla está en contra de mantener la vida. Ni los animales, ni las plantas, ni los seres protozoarios, ni químicamente el planeta tuvo un equilibrio tan perfecto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Con el ser humano. Sin el ser humano sí lo puede hacer. No, estoy haciendo estas reflexiones no para ser un total pesimista, aniquilador, o botar la bomba o ser destructor, pero dejar bien claras las cosas para que no pero yo el concepto que la tierra. El concepto que estás utilizando lo he escuchado en la exposición de un psicólogo, de un psiquiatra italiano, que es Umberto Galimberti. Él va a hablar todo acerca de lo que sería el nihilismo, inclusive va a poner la palabra, es palabra de él, la palabra consumismo, que es consumere, o sea, volver la cosa a la nada, ¿no? O sea, del nihilismo. Obviamente yo considero ese perro muy inteligente, pero un poco pasado. O sea, porque mira, a lo que tú te has referido, y me parece que es de donde es la fortaleza, porque cuando hablas de leer la Biblia, sí, pero leer la Biblia, la cuestión está en haberte cerrado en una interpretación absolutamente destructiva. Una interpretación absolutamente, sí, y una interpretación en la que, claro, al final o sea, ni siquiera se ha entendido, o sea, y además no solamente eres tú, o sea, la cuestión está propia de lo que vendría a ser el pensamiento crítico. Esa es lo que a lo que tú convocas. O sea, estás hablando de que es necesario que cada uno de nosotros pensemos, que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de la realidad en la que vivimos. Pero precisamente, si es que somos capaces del pensamiento crítico y de generar cada uno el hecho de poder bajar la explotación atroz que ha tenido. Ahora, nosotros hablamos de eso, pero
nosotros que somos ciudadanos de a pie. El problema no está solamente en los ciudadanos de a pie, sino más bien está en las grandes multinacionales, está en todo este sistema de control que tienen sobre ti y sobre todos los demás. Primero, o sea, es tener programas como este, como el que tú también tienes. ¿Cómo se llama el tuyo? Zona Zombie, ¿cómo lo llamaste? Es una cosa muy genial. Nuestro programa se llama el programa ambientalista. Nuestro programa ambientalista se llama El origen de las especies. ¿Ya? El origen de las especies. Ya. Mira, el ejercicio del pensamiento, yo vuelvo a decir, o sea, tú estás evocando a este ejercicio, tú estás llamando, tú estás gritando a la gente, a todos nosotros, y yo también lo hago, me parece. Ahora y tenemos que gritar con esa fuerza, pero me parece también que tendremos que, ¿cómo se llama? Utilizar, como diría, para poder lograr ese cambio, porque ¿qué es la alternativa que tenemos? Bueno, en todo lo que yo he dicho, yo quiero siempre dejar una conclusión. En todo lo que tú me expresas, yo reúno tus conclusiones, ¿no? Quiero ser muy enfático de que a pesar de utilizar toda la tecnología con la que vamos igual a morir, tenemos que estar claros en no ser ciegos, ser capaces de ver como el problema siendo un extraterrestre y decir, ¿cuál es el problema de ese planeta? Los seres humanos. ¿Cuándo empezó el problema de destrucción de este hermoso planeta? Cuando nacieron los seres humanos. Como te he dicho que veamos el Ecuador como si fuéramos un planeta sin fronteras, yo lo citaré igual. El problema del Ecuador somos los seres humanos, la forma en la que nos comportamos y con la que destruimos a los seres humanos que son los no contactados, porque todos los demás somos contactados. Esta palabra es muy importante. Sí, pero algún rato nosotros también fuimos no contactados, pues. Voy a eso. Tú acabas de nombrar que somos resultado de una manipulación también. Y esto de ser contactados tiene que ver con los medios de comunicación. El ser humano se porta de acuerdo, y lo ha hecho en cada generación, de acuerdo a lo que ha heredado, a lo que va viniendo de los medios de comunicación y del dominio de la comunicación. Los medios de comunicación. Espera, además de eso tienes que citar, cuando dices eso tienes que citar, porque los medios de la comunicación hacen lo que quieren cuando encuentran mentalidades casi vacías o con poquísima o nada intento de cultivarse, de pensar. O sea, estás ahí, estás metiéndote con la falta de lectura. O sea, es necesario que comencemos a leer más. Entiendo lo que tú quieres integrar a esta conversación. Yo no voy a convertirme en un contradictorio de mis propias ideas, pero sí quiero dejar claras las cosas. Repito, no porque usemos todo, libros, micrófonos, computadora, tecnología, tibiribis, chubirubis y como quieras llamarlo, no quiere decir que por más actos ambientalistas que hacemos o intentemos resolver problemas en contra de la destrucción de la tierra, nos convertimos en santos o nos convertimos en perfectos protectores de la tierra. Quiero dejar bien claras las cosas porque no puedo quedarme en términos medios, ¿ok? Quiero terminar esto. El hecho de ser contactados y comunicados a través de nefastos medios de comunicación, que sí, están en manos de gente ignorante, comercialoides. Bueno, por el tiempo y la premura del tiempo, quiero ser conciliador, pero ni hipócrita
ni político, conciliador. Felicitándote por tu postura, tomando en cuenta que eres un sacerdote y que te remites a los postulados y a los dogmas y al negocio de la religión, te entiendo. No, pero ahí tienes que, ahí, no, ahí hay una cosa que deberías separarlo, porque no me pongas en el mismo saco. O sea, hay una cosa que tú deberías ver una nueva, o sea, por ejemplo, todo lo que es el planteamiento, te vuelvo a decir, o sea, es cuando tú estás escuchando las grandes congregaciones aquí que existen, ¿no? Y no has sembrado un árbol, uno no puede decir a qué Dios te está refiriendo. O sea, ese Dios no es el Dios cristiano, por si acaso. O sea, y ahí debería ser, por ejemplo, ahí yo creo que ahí se debe ser muy enfático y muy claro. O sea, es decir, el Dios cristiano, aquel que ustedes predican, ¿no? No es aquel de la destrucción, es de la, se utiliza una palabra maravillosa, la palabra maravillosa, obviamente, el concepto también, pero claro, la práctica es, o sea, que viene a ser la palabra esta maravillosa que debería ser la promoción de la vida, ¿no? Como la misericordia que crea, pero eso es en teoría. No, con todo el respeto que te mereces como persona, no me vas a convencer de eso, porque yo estoy muy claro en mis ideas. Por eso quiero usar la palabra conciliador. Comamos quinoa, sembremos lo que más podamos, incluso en nuestros maceteros. Recordemos que no hay mejor libro y único libro que cada ser viviente que tenemos, una hormiga, una planta, un árbol, incluso los virus y las bacterias y los seres unicelulares que han estado aquí millones de años antes de nosotros, manteniendo la vida. Respetemos las manifestaciones de vida, todas. No nos convirtamos en multiplicadores de dioses falsos y de religiones que solo son alcahuetes del sistema de consumo que todos vivimos. Para mí tu postura es bastante, o sea, bueno, aparte de que me parece absolutamente romántica, pero me parece que, o sea, el caso está en que, claro, porque pedir eso me parece. Ahora, y lo que tú dices, o sea, es el compromiso que cada uno tendría que tener es por la vida. O sea, cada uno de nosotros. Y saber que, por ejemplo, si es que estás comiendo, en el caso de los ecuatorianos, que tenemos una influencia enorme de diabéticos, yo no sé cuántos son, pero habría que ver, o sea, oye, el consumo de la carne, habría que bajar el consumo de la carne, habría que preocuparnos más por el uso de los vestidos que estamos usando, o sea, no comprar y no usar y tirar, sino el volver a, o sea, el uso responsable de los medios. Ahora, me parece que, claro, o sea, imagínate tú, si es que tú niegas, porque lo que más me parece, o sea, lo que más me parece duro es que tú estás negando la posibilidad de que cada ser humano pueda hacer algo positivo. Eso es lo que a mí me parece que no está bien. Mira, como te dije en un programa, no se puede. O sea, yo puedo ser más bien romántico como tú crees que soy, diciéndote, no coman carne, eviten utilizar plásticos, guarden el agua, protejan el agua, pero es lo mismo. Mi interés, coincidiendo de que estoy con personas intelectuales e inteligentes, es multiplicar desde la base pero ¿cuál sería el porcentaje de las, Carlos? O sea, ¿cuál es el porcentaje de personas intelectuales académicas con las que te puedes encontrar? La mayoría no es eso, y en nuestro Ecuador mucho menos. ¿De cuántos estaríamos hablando? Pero por eso mismo, mira, si yo les digo, en vez de ir a peregrinar a una iglesia, en vez de ir a misa, vayan a sembrar. Okay. Vayan a misa, pero después siembren, ¿no? Siembren. Pero aquí tienes que darte cuenta, claro, la siembra además, ¿cómo la hacen? Porque aquí habría que ver o sea, y efectivamente habría que entrar en lo que son los conceptos, básicamente, porque sembrar, ¿qué sembran? Con una cantidad enorme de pesticidas, con una cantidad de abonos químicos que uno dice, hey,
O sea, esto es una de las cosas más duras de las que podemos hacer al planeta, ¿no? Bueno, yo quiero, sí, yo quiero despedirme porque nos indican que ya son los 5 minutos, pidiéndole de todo corazón que haya más gente en comunicación, que haga analizar las cosas a la gente, así como tú sitúas, sembrar también es una palabra bien amplia porque se presta para muchas cosas. Señores, sembremos vida, no muerte. Sembremos animales y así la gente se burle. Sembremos animales. ¿Cómo se siembra animales? Evitando que se extiendan las ciudades. Así se siembran animales. Creemos que somos los seres más importantes del planeta. No lo somos. Y tampoco somos resultado de un Dios de religión o de fe. Demos gracias a la Madre Tierra de poder seguir hablando, incluso destruyendo. Te agradezco inmensamente esta comunicación y que la fuerza les acompañe y que la vida les acompañe. Ya, sí, una de las cosas que caracterizan a Carlos es su carácter de las guerras de las galaxias, ¿no? Ahora, mira, yo creo que sí, había que hacer un llamado fuertísimo para la configuración y el diseño de leyes que vayan a ayudar en todo este proceso terrible del cambio climático. O sea, es necesario. Lo que tú has insistido variamente. No se puede la forma en que vivimos, porque los medios de comunicación te ponen a los políticos que ponen esas leyes son títeres de gerencias corruptas. Entonces tenemos que cambiar la gente que está en los medios de comunicación para que la gente reciba otra información, tengamos otra gente que elegir y tener otras decisiones correctas. Pero el círculo que tenemos no se puede, por lo menos hasta ahorita, porque repito, los que están mandando en comunicación es gente ignorante, con terribles conceptos dogmáticos y destructivos de la cultura, la educación, e incluso no tienen conceptos de respeto a la naturaleza. Entonces es un dominó. Por esa razón te digo que va desde los medios de comunicación, incluso hay radios religiosas, e incluso no católicas, sino cristianas o evangélicas, que nada dicen realmente de la naturaleza y siguen solo hablando románticamente de un Dios para salvar almas. Entonces, todo esto hace que el ser humano no tenga una conciencia de respeto a la naturaleza. Ahí me parece una de las cosas más fuertes que has dicho y que es necesario considerarlas. Has compartido con nosotros muchísimas cosas que te agradecemos y este llamado al análisis, a la lectura, al pensamiento crítico y obviamente lo que tú has señalado, la última idea, esta de que el hecho de la falta de un compromiso serio con lo que tú crees y lo que tú vives, ¿no? Bueno, pues les agradecemos a todos su estar con nosotros. Esperamos sus sugerencias, sus críticas, sus consejos. Nos encontramos en 8 días. Esperemos que el COVID-19 nos dé bastante ocasión para pensar y para poder compartir. Muchas gracias y nos vemos en 7 días. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.